Estamos en el Tolima Trabaja con Alcanos de Colombia, hoy con la directora de Cortolima, la doctora Olga Lucía Alfonso. Muy buenos días, directora, bienvenida a Ecos del Conveima. Buen día, un saludo especial para ti, Juan Pablo, para todos los periodistas que acompañan esta mesa de trabajo, para todos los tolimenses y baguereños que nos ven y nos escuchan. Bueno, señora, antes de hablar sobre el tema de ayer polémico sobre la Quebrada Corazón, yo quiero preguntarle sobre el tema del Día Mundial del Agua. Hoy es el Día Mundial del Agua y ¿cómo lo conmemora Cortolima? Bueno, nosotros todos los días del año estamos conmemorando el Día Mundial del Agua. Nosotros creo yo que el 90% de nuestras acciones van encaminadas a preservar y conservar el recurso hídrico, que es por supuesto el más importante de los recursos naturales y el que genera mayores problemáticas socioambientales en el territorio. Gran parte de los problemas socioambientales que se derivan en las comunidades se derivan por el uso del agua. Entonces, gran parte de las acciones que hacemos, no solo como autoridad ambiental en la responsabilidad que tenemos de administrar nuestros recursos naturales, especialmente el agua, sino también en las inversiones ambientales. Hemos abordado temas como el estudio regional del agua, que nos permite identificar tres elementos fundamentales en la circunstancia del agua de las 24 subzonas hidrográficas de nuestra jurisdicción. Y se trata de la calidad, la cantidad de agua y la vulnerabilidad del agua. Ese estudio pues establece 17 indicadores que miden básicamente estos tres aspectos, y lo que nos muestra ese estudio, que ya estamos prácticamente terminando, es que tenemos una enorme vulnerabilidad en cuanto a situaciones de emergencia, desastres, producto, digamos, de los procesos de deforestación y de la ampliación de la frontera agrícola, que es lo que generalmente provoca que las montañas, la tierra tenga menos posibilidades de retención, y que cualquier aumento de pluviosidad genere pues procesos de emergencia y desastre por deslizamiento, por remociones en masa. Entonces hemos avanzado en proyectos como Manos al Agua, Cuencas para la Gente, en el cual estamos limpiando las quebradas. Hemos sacado más de 500 toneladas de basura de las fuentes hídricas. Hemos generado unos procesos de educación ambiental para fortalecer la apropiación social del conocimiento ambiental y generar proyectos que solucionan problemáticas socioambientales con la comunidad. Creo que la única manera de resolver los problemas del agua es trabajar de la mano con la comunidad. Entonces, de esa forma celebramos el Día Mundial del Agua. Doctor Alfonso, ¿qué podemos hablar del agua sobre procesos sancionatorios de captación irregular de agua y de vertimientos de agua? Bueno, nosotros estamos dedicados, por supuesto, como autoridad ambiental, a garantizar que todos los instrumentos ambientales de nuestros usuarios, a los quienes les hemos otorgado, en este caso, la posibilidad de hacer uso del agua, bien sea para consumo humano, para consumo doméstico o para actividades productivas, pues cumplan con las condiciones técnicas y con los planes de uso eficiente del agua que nos han presentado a la corporación. Derivado del seguimiento, nosotros hacemos seguimiento al 100% de las usuarios que tenemos, al 100% de los usuarios del agua, por ejemplo, y eso deriva, por supuesto, en algunas ocasiones procesos sancionatorios que generan, digamos, el encontrar en el seguimiento que no se está cumpliendo con los requisitos técnicos y con los planes de uso eficiente del agua, para garantizar que todos tenemos acceso a este recurso tan importante para todos. En la corporación existen más de cerca de 4.000 procesos sancionatorios de distintos temas. Gran cantidad de ellos pues se derivan de las actuaciones de la corporación frente al seguimiento y control del uso del agua, pero también de los vertimientos. En la ciudad de Ibagué existen más de 200 vertimientos directos sin ningún tipo de tratamiento
a los vertimientos para descontaminar las fuentes hídricas. En el plan de el PSMB, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos que aprobamos recientemente al IVAL, se establecen una meta de reducción para llegar a 177 puntos de vertimiento y unos proyectos de inversión por cerca de 800.000 millones de pesos, pues que esperamos en los próximos 25 años, que es el horizonte de tiempo del proyecto, pues sean realizados para de verdad poder contar con unas fuentes hídricas descontaminadas y una condición de calidad del agua mucho mejor. Ese tema del manejo del recurso hídrico se refiere solamente a la esfera global de todos los usuarios del preciado líquido en Tolima, o por ejemplo en el caso del IVAL, donde históricamente ha habido una pérdida acumulada mensual de casi el 50% de lo que se capta, también podría Cortolima de alguna manera intervenir. Un elemento fundamental que nosotros tomamos en consideración cuando hacemos el seguimiento son los PUEA, los planes de ahorro y uso eficiente del agua. El IVAL debe presentar su PUEA, que hasta ahora no lo ha presentado en las solicitudes que nos ha hecho para poderlo estudiar y aprobárselo. Pero digamos que en materia ya de las tarifas, de la captación y de las pérdidas que ellos tienen, pues un tema netamente administrativo de ellos. Doctor Alfonso, ¿tiene la quebrada Corazón el caudal suficiente para la captación que presentó el IVAL? Bueno, hablando del tema de la solicitud que hizo el IVAL hizo una solicitud ante Cortolima en donde solicitó 3 cosas específicamente en este expediente: una concesión de aguas superficiales de la quebrada Corazón, un trámite de ocupación de cauce y un aprovechamiento forestal. Estos 3 permisos se evaluaron en un mismo expediente porque correspondían, digamos, a un mismo proyecto, y se evaluaron tomando en consideración los procedimientos y la normatividad que se establece en el decreto 1076 del 2015 y todas las normas que reglamentan los temas de evaluación técnica y jurídica en las corporaciones autónomas regionales. Dentro de la evaluación técnica, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, que está aquí presente, el subdirector es Willer y la coordinadora técnica de este tema es Silvia, analizaron y estudiaron el caudal medio año seco, el caudal ecológico y las cantidades de concesiones que se tenían, o los caudales ya otorgados. Y el estudio o el análisis arrojó que la quebrada solo tiene disponibilidad de 238 litros por segundo y el IVAL estaba solicitando 357 litros por segundo, es decir, 119 litros por encima de la oferta que tiene la quebrada. Pues no podríamos otorgar una concesión en una fuente hídrica que no tiene posibilidad de entregar esa cantidad de caudal. Saludamos a Silvia Aya, profesional especializada de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días, Juan Pablo. ¿Cómo está? Para la gerente del IVAL, el caudal que se pide en la quebrada Corazón es muy similar al de la quebrada CAI. ¿Por qué en CAI sí se puede y en Corazón no? Bueno, básicamente nosotros, como decía la directora, tuvimos en cuenta varios factores para determinar, digamos, la no viabilidad de este trámite del IVAL. Uno de ellos es un instrumento de planificación que tenemos en la corporación, que es el PONCA del río Coello. Adicional, también nos apoyamos a un estudio, el Estudio Regional del Agua del 2022, que fue un insumo, digamos, que se ha venido trabajando, donde nos arrojaban estas diferentes variables, como ha nombrado la directora anteriormente. Digamos que tuvimos en cuenta el caudal diferencial, caudal ecológico, caudal medio en tiempo seco, y adicional tenemos unas concesiones de aguas ya otorgadas sobre esa quebrada, que son más o menos 5 usuarios que corresponden a 4.53 litros por segundo. Entonces, digamos que el comportamiento de estas 2 quebradas, si bien están, digamos, continuas,
estos instrumentos de planificación nos permitieron determinar la no viabilidad. Como decía la directora, ellos pedían un litraje de 357 litros por segundo y nos arrojó un caudal de 238. Ellos estaban por encima 119 litros más o menos. Entonces, digamos que como la corporación autónoma nosotros debemos velar por la preservación de los recursos naturales y también, digamos, por ese caudal que ya habíamos otorgado a estos usuarios que le acabo de comentar, que son como 5 o 6 usuarios, que da un total de 4.53. También cabe aclarar que en este trámite tenemos un tercer interveniente que se opone a este permiso, donde pues argumenta ciertos digamos, presenta ciertos argumentos a esta viabilidad de este trámite. Dice la gerente del IVALA en la entrevista que le hicimos ayer que Cortolima no había entendido la solicitud porque en la época de verano se puede cumplir a cabalidad con el caudal. No, hay un caudal ecológico de 80.9. Bueno, ¿qué entendemos por caudal ecológico? El caudal ecológico es el caudal mínimo que debe tener la fuente hídrica para que se conserven los valores ecológicos. Si estamos hablando que en tiempo seco hay un caudal ecológico de 80.9 y me están solicitando 357, pues es incoherente el argumento que presenta la ingeniera. Doctor Alfonso, ¿el proyecto de la Quebrada Corazón definitivamente no va o hay opción de revivirlo? No tengo ni idea. Yo no puedo opinar sobre los proyectos de la administración municipal. Yo simplemente hago un análisis. Yo hago un análisis técnico y administro los recursos naturales. Y en este caso, como lo hemos explicado, el caudal ecológico de la quebrada que ellos solicitaron, sobre la cual ellos solicitaron los 357 litros por segundo, pues no es suficiente para poder otorgar. Es imposible otorgar ese caudal, sea Olga Lucía Alfonso al frente de Cortolima o cualquier persona al frente de Cortolima. Entonces la pregunto, Silvia, de otra manera, ¿cuál es el caudal máximo que podría pedir la administración municipal para operar la Quebrada Corazón? Creo que es una pregunta que no deberíamos contestar nosotros. ¿Pero lo hay o no? Sí hay. Digamos que hay una disponibilidad de 238. Ah, bueno. Digamos que para yo pedir un permiso de concesión de agua debo tener en cuenta varias variables, entre esas a cuántas personas voy a beneficiar, cuánto tiempo, digamos que entonces estas variables me permiten a mí determinar qué caudal yo necesito. Entonces, como corporación no puedo ser juez y parte y decirle al IVAL cuánto caudal necesita para yo poderle otorgar. Okay. Yo sí quisiera dejar claro, digamos en esta entrevista, que no solamente ha sido el caudal una de las variables para poder negar el trámite de ocupación, porque entró como una ocupación, sino que nosotros como corporación entendemos también la necesidad, porque ellos expresaban en algún momento que no entendíamos la necesidad y que estábamos perjudicando a los ibaguereños, y creo que conocemos la necesidad y aún así, aún con faltantes en el trámite, se recibe ese trámite y se procede a la evaluación. ¿Por qué si el proyecto no cumple los requisitos que ustedes están argumentando técnicamente, el gobernador del Tolima le dio una previabilidad y él es el que preside él analiza otro tipo de aspectos? Pero él es el que preside el Consejo de Cortolima. Sí, él preside el Consejo de Cortolima. Él le dio previabilidad. Déjame terminar. Él preside efectivamente el Consejo de Cortolima, pero el análisis de la gobernación, y lo digo con conocimiento de causa porque sí fue secretaria de planeación, que es la secretaría que viabiliza los proyectos en la gobernación, analiza técnicamente el proyecto, es decir, las condiciones técnicas de estudios técnicos de la inversión. Él no puede analizar, porque no es su competencia tampoco, el caudal ecológico, ni puede analizar la cantidad, ni puede meterse en la concesión, porque ese no es su competencia, esa es competencia de Cortolima. Entonces no tiene nada que ver la viabilidad que él dio, porque él da una viabilidad de unos aspectos con la posibilidad de otorgar esa concesión. ¿Qué aspectos entonces evalúa el gobernador?
los aspectos técnicos del proyecto, de la inversión como tal, es decir, la estructura de la inversión, la tubería, la infraestructura del proyecto. Pero el gobernador no conocía acaso del caudal que se iba a pedir. Es imposible de conocer esto, por eso se hace un estudio, por eso se entregan unos documentos, por eso se hace una evaluación sobre los documentos que entrega el usuario. Así funcionan las evaluaciones y es lo que establece el decreto 1076. Pero adicional a eso, no solamente son las razones, que es, digamos, la razón más fuerte del litraje que estaba solicitando el IVAL, sino también otras razones, porque en ese estudio, esa solicitud, ese trámite, ingresa a la corporación como una ocupación de cauce, no entregó todas las solicitudes, todos los requisitos que la norma establece para otorgar ese tipo de trámites, igual que tampoco se entregaron todos los requisitos para el aprovechamiento forestal que estaba solicitando también en este trámite. Entonces, pues hubo varias razones. Y lo otro es que considero yo que la solución del agua de Ibagué, del agua potable de Ibagué, no se resuelve con esta solicitud y con esta concesión. Creo que la ciudad requiere de que se haga el proyecto del acueducto complementario que desde hace 50 años 28 años estamos trabajando en el acueducto complementario y que es realmente una solución no definitiva, pero sí parcial y medianamente integral a la solución del agua. Entonces he escuchado a algunas personas que plantean que es que nosotros por culpa de Cortolima y este proyecto como tal, esta concesión, pues estamos perjudicando el agua de la ciudad de Ibagué. Eso no es cierto, porque la solución del agua es unas acciones mucho más estructurales, mucho más de fondo que solamente esta. Nosotros estamos avanzando y hemos tratado de que nos avalen el fondo de agua de Ibagué, que es precisamente soluciones para la cuenca del Conveima, soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que realmente en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, resolvería la situación de agua de Ibagué. Es una plataforma colaborativa donde públicos y privados aportan, pero también hay que hacer una cantidad de esfuerzos, que es los que estamos haciendo frente a la educación ambiental, y generar proyectos como el que ya tenemos puesto en el SECOP, que va a resolver va a hacer las inversiones para resolver las problemáticas ambientales de algunas de las fuentes hídricas, como por ejemplo el río Chipalo. Gracias, Juan, está aquí enredada. Como por ejemplo el río Chipalo, nosotros pagamos una consultoría con recursos del IVAL también, del IVAL y la corporación, de más de cerca de 3.000 millones de pesos, en donde se establecieron todas las obras de infraestructura y inversiones verdes que se requieren para resolver en parte una fuente tan importante para Ibagué como el río Chipalo. Este proceso licitatorio ya está colgado en el SECOP. Es una inversión de cerca de 9.000 millones de pesos que también resulta pues para beneficio de los ibaguereños. Edwin Ballesteros quiere formularle una pregunta a la directora de Cortolima. Adelante, Edwin. Me anticipo realmente en la pregunta que le quería hacer a la doctora, pero ayer estuvo aquí la gerente del IVAL y la gerente manifestó que era la politiquería la que estaba enlodando el proyecto, y pues claramente se refería a Cortolima. Quisiera saber qué le responde a esta manifestación. No, Edwin, nada. No tengo nada que responder en ese caso, porque esto es una entidad supremamente técnica, basado en lo técnico, como ustedes han escuchado al equipo técnico. No tengo que responder nada de eso. Me parece que pierdo mi tiempo respondiendo eso. Doctor Alfonso, ¿qué está pasando entre Cortolima y el IVAL? ¿Por qué no hay un trabajo articulado? No, nosotros tenemos un trabajo supremamente articulado con el IVAL. Permanentemente estamos trabajando con ellos. Acabamos de aprobarle el PCMB a la ciudad de Ibagué, que es, digamos, una hoja de ruta, un horizonte de 25 años para resolver los problemas de saneamiento de Ibagué. Lo que pasa es que Cortolima tiene unas competencias y estamos técnica y jurídicamente
pues cumpliendo con nuestra responsabilidad. Doctora, ¿el IVAL puede subsanar esos estudios, bueno, lo que ustedes han determinado y volver a presentar el Creo que hay un plazo perentorio que le dieron al IVAL para subsanar. No, señor, la decisión ya se tomó de fondo, es una resolución que aquí la tengo en la mano, la resolución 9849 del 20 de diciembre del 2022, en donde se decide de fondo este permiso, ya se decidió de fondo. Obviamente la normativa colombiana establece la posibilidad de interponer un recurso. Ellos tienen un término para interponer el recurso. Porque sí se había decidido de fondo en diciembre, hasta hace menos de una semana se notificó oficialmente? Nosotros Creo que ellos no se querían notificar. No sé. Nosotros enviamos las notificaciones, las oficios donde se les indica que está listo para que se notifiquen. ¿Y no se notificaban? Ellos deben notificarse, sí. Por eso se conoció hasta ahora la noticia, porque ellos no se habían notificado. Nosotros expedimos el acto administrativo el 20 de diciembre y les informamos para que, y si yo tengo un trámite no aquí tan importante para mí, pues yo estoy muy pendiente de ese trámite. Doctor Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. No, Juan Pablo, a ti por permitirme. Me gustan sus expresiones y me gusta mucho el color azul que luce hoy. Me luce el azul. Además me encanta. Silvia Aya, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Ya viene el tema del día en Econoticias, vamos a hablar de los 8 años sin piscinas olímpicas en Ibagué. Ya regresamos.